Quisiera dar la bienvenida entonces a todos aquellos que han participado, que están uniéndose a este espacio de nuestro debate. Quisiera nada más empezar con una introducción breve. El tema que nos ha reunido en esta noche tiene que ver con el creacionismo versus evolución o estas dos posturas. El tema de creacionismo, hablamos puntualmente de Dios diseñando inteligentemente el universo, ¿sí? Ese es el postulado de manera general, global, eso es lo que llamamos creacionismo y lo que van a exponer nuestros hermanos. Y la segunda tiene que ver con el evolucionismo o naturalismo. Digámoslo así, el naturalismo sería como la religión o el postulado general, o así como el creacionismo, es la tesis que presenta por medio de un estudio que desarrollaría el evolucionismo, ¿no? Entonces, es lo mismo llamar naturalismo o evolucionismo, pero para allá el estudio tendría que ver con aquella postura que señala que el universo es una entidad propia. El universo, según Carl Sagan, uno de los también grandes eruditos en cuanto a este punto, señala que es la razón de todas las cosas. Es decir, que se le atribuye al universo una capacidad como la que tiene en el caso del creacionismo Dios, ¿no? Pero bueno, no me adelanto mucho a esto, nada más quería dar estos puntos. ¿Y por qué enseñar esto, hermanos? Primero, porque nos preocupa la juventud de la iglesia a nivel mundial se está perdiendo. El 66% de los jóvenes deja su fe cuando va al colegio o universidad. Estos datos son extraídos por la Garlock. Ellos han hecho estudios tanto en América Latina como en América del Norte y es verdad, el 66% de los jóvenes dejan entonces la iglesia cuando entran a su colegio o pierden este interés por la fe porque son indoctrinados. Ahora, ¿por qué importa? Pues porque hay respuestas al tema, hay respuestas, pero no sabemos dónde buscarlas. Así que bueno, con esta breve introducción, queridos hermanos, queridas hermanas, quisiera dar parte a nuestros hermanos para la exposición. Vamos a iniciar con el tiempo ahora y para esto vamos a pedirles primeramente a los hermanos que manejan el tema, que prepararon el creacionismo, puedan empezar con su postura y posteriormente tendremos el naturalismo, ¿ya? Primeramente entonces el creacionismo va a trabajar con 15 minutos exponiendo su posición y luego de esos 15 minutos no habrá ningún debate todavía, no habrá ninguna refutación, nada más vamos a escuchar la postura en estos 15 o menos minutos de los 15, no hay problema, y posteriormente iniciará también natural. Por supuesto, ¿alguna pregunta antes de empezar, queridos hermanos, queridas hermanas? Muy bien. Entonces voy a apagar dígame, mi querida hermana Verita. Para poder poner las diapositivas, ¿tengo que ser anfitrión o cómo hago? No, ahorita ya puede poner, mi querida Verita. ¿Ya empezamos? Sí, voy a nada más poner el tiempo y cuando ustedes me digan estamos listos, pues arrancamos con el proceso. ¿Estamos listos? Ya, ok. Me lista para que empieces, ¿ya? Ya pongo. Ya le pongo, ¿ya? Listo. Ya, Vamos. listo. Me parece que Thais va a empezar diciendo un concepto general sobre nuestra exposición. Entonces, Thais, ahí sí sigo yo. Ya, a ver, buenos días, hermanos, pastor. Nosotros vamos a hablar sobre el creacionismo. Bueno, el creacionismo es la doctrina según la cual nosotros creemos, y bueno, en este caso sabemos que es verdad, que Dios creó el mundo de la nada e interviene directamente la creación del alma humana en el momento de la concepción. Ahora, nosotros estamos en contraposición de lo que sería la evolución y defendemos cada una de que las especies fueron creadas en este caso en un resultado o en un acto particular, en un periodo como se explica en la Biblia, ¿no? En Génesis. Ahora sí. Ya, gracias, Nana. Bueno, yo voy a empezar diciendo un concepto que es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Este es un punto muy importante y muy determinante también para hablar sobre el origen del hombre.
Sabemos bien que la ciencia ha adoptado diferentes teorías, ¿no? Y una de esas es la de la evolución, que es que pasamos por un largo proceso evolutivo y pasamos del homínido a lo que ahora somos humanos, ¿no? Sin embargo, hay un versículo en la Biblia, que es Génesis 1:26, que dice, ¿no? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Este es un versículo muy clave para iniciar con el resto de la exposición y el resto de lo que yo voy a hablar también. Estos versículos, en estos versículos podemos sacar realidades muy determinantes acerca del hombre. Y es primero que Dios nos hizo para parecernos a Él, ¿no? Y no está hablando en el sentido físico ni en el sentido material, porque sabemos que Dios es espíritu, sino está hablando de características mentales, morales y sociales que adaptamos y que Dios nos muestra y que nos hacen únicos y especiales y diferentes a toda la creación. Como ya mencioné, mentalmente el hombre fue creado como un ser racional. En otras palabras, esto quiere decir que el hombre tiene la capacidad de elegir tiene la capacidad de elegir, ¿no? Y también de razonar. Este es el reflejo de la inteligencia y también de la libertad de Dios. En cualquier momento que alguien inventa una máquina o o hace una pintura, pinta algo, toca una canción o canta, o nombra una mascota, también está proclamando el hecho de que somos a imagen y semejanza de Dios. Moralmente, la humanidad fue creada en justicia y perfecta inocencia, un reflejo de la santidad de Dios, y Dios vio todo lo que había hecho y dijo que era muy bueno, incluyendo también al hombre, mis hermanos. Nuestra conciencia o brújula moral es un vestigio de ese estado original. Cada vez que alguien escribe una ley o se aleja del mal o alaba una acción buena, está demostrando y está confirmando el hecho de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. El tercero punto es socialmente. El hombre fue creado para tener compañerismo, ¿no? Para también ser un compañero. Esto refleja la Trinidad y el amor de Dios, mis hermanos. La primera relación que el hombre tuvo en el Edén fue con Dios. Y luego Dios le dio a la mujer porque no era bueno que el hombre esté solo, ¿no? En la tierra. Esto está en Génesis 2:18. Cada vez que alguien se casa también, o cada vez que abraza a un niño, o cuando tenemos una amistad, estamos también demostrando el hecho de que fuimos hechos a la semejanza de Dios. Otra realidad es que en el versículo podemos ver que Dios manda al hombre a dominar sobre el animal, mis hermanos. O sea, hace esa separación del hombre y el animal porque no son iguales, porque viven en diferentes condiciones, porque el hombre hace una cosa, come otras cosas y el animal también. Por simple lógica también es, ¿no? Como sea el humano, el hombre es un ser muy inteligente y a pesar de que hay animales que son inteligentes, no va a haber ninguno que se asemeje o tenga esa capacidad de ser tan único y tan especial como lo es el ser humano, mis hermanos. Y le doy paso a nuestra hermana Berito que sigue con los demás conceptos. Listo, mis hermanos. Otro punto de vista que nosotros hemos visto importante en este estudio es la evidencia que podemos tener a través de la Biblia. Y bueno, la Biblia declara que por sí misma es confiable y veraz en todo el contenido que enseña, sea en materia de fe, de historia o del orden que Dios ha creado al universo. Bueno, el creacionismo nos identifica a nosotros como cristianos porque somos identificados en el hecho de que Dios nos ha creado y todo esto es a través de la fe. Sabemos en Hebreos, dice en Hebreos 11:1 dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, nosotros nos manejamos a través de la fe.
Dice que la Biblia enfatiza que Dios es el creador no solo de la tierra y de sus habitantes, sino de todo lo que existe. En Éxodo 20:11 dice que porque en 6 días Dios hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposo en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo al día de reposo y lo santificó. Como les decía, nosotros somos creados por Dios y en eso es lo que nosotros podemos, en eso es lo que nosotros creemos. También podemos decir que la Biblia acepta y enseña con claridad que Dios existía antes de todas las cosas. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 92, que dice que antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y también podemos ver en los capítulos de Génesis del 1 y el 2, aquí describe con exactitud cómo Dios creó los cielos y la tierra. Y podemos ver cómo Dios es tan perfecto que Él pudo crearnos, ¿no? Podemos ver en Génesis que en el día 1, Dios creó la luz. En el día Dios creó la atmósfera y el firmamento. En el día 3, la tierra seca y las plantas. En el día 4, el sol, la luna y las estrellas. En el día 5, las aves y los animales marinos. En el día 6, los animales terrestres y el hombre. Y en el 7º día Dios descansó. Al momento de Dios crear al hombre, fue como culminó la creación, ¿no? Y esto lo podemos ver en Génesis 1:31. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno de gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6º. Así que esto es, mis hermanos, lo que nosotros podemos decirle en cuanto a la evidencia que podemos tener a través de la Biblia. Y no solo hay estos versículos, hay muchos más que nos pueden hablar acerca de la creación y de cómo nosotros apoyamos como creyentes lo que nos dice el creacionismo. Luego sigue Thais con qué nos dice la ciencia acerca de este tema. Ajá. Ahora les voy a hablar sobre la evidencia científica que puede haber acerca del creacionismo, ¿no? Bueno, en la ciencia el tiempo largo es necesario para la evolución, pero el tiempo corto va a apoyar a la creación. ¿Por qué? Porque en la antropología ellos veían que el hombre, ¿cómo se puede decir? Antes los científicos decían como que nosotros éramos unos cavernícolas ignorantes. Aquí también entra la teoría de Charles Darwin, que nosotros salimos de lo que serían los monos, por así decirlo, y que nosotros en sí no teníamos un razonamiento, era un comportamiento animal. Y aún así la ciencia todavía no puede explicar cómo los mayas llegan a tener un calendario, ya que ellos están en el mismo periodo de este. Entonces, de un punto de vista científico, no se puede negar una suposición universal, y el evolucionista no puede negar la existencia de Dios sin entrar en la falla de un universal negativo. Ahora, les voy a hablar un poco sobre los evolucionistas. Ellos normalmente siempre llegan a echar lo que sería la fe de los creacionistas. Ahora, en lugar de sus poderes de observación, de evidencia y lógica, ellos dicen que sus conclusiones, que son teorías sin pruebas, por eso se les dice teorías, ellos dicen que son por el medio científico y por lo tanto no puede tener una refutación. Pero en fe de los conceptos creacionistas, es un prejuicio que invalida todo lo que dice y todas las conclusiones, pero en realidad nosotros mismos tenemos fe. Ahora, los científicos niegan la evidencia que llega a ver en la Biblia, una evidencia que ellos no pueden tener. Ellos lo que hacen es suposiciones a través de los años, pero no hay nadie que presencie eso. No es como que un humano haya estado desde el momento de la creación, como ellos lo explican, y haya visto todo este proceso. Más nosotros tenemos una prueba, y es la Biblia, que nos explica todo desde un principio hasta un final. No es así. Ahora, el método científico dice que todo tiene que ser observado para poder constarlo.
y entenderlo. Y sin observación no puede haber conclusión. Y Dios fue el único que puede observar la creación de todo, como lo dice en la Biblia. Ahora ellos dicen que no tiene que observarlo para constarlo, pero ellos nunca lo observaron. Por lo tanto, para ellos tampoco tiene que constar esto. Y aunque nosotros no podamos repetir los hechos porque son únicos, como la formación del sistema solar, podemos constar los hechos en otras formas, como lo pueden hacer los científicos, puede hacerse con pruebas a través de los años, los fósiles, entre otros. Y de un punto de vista científico no se puede negar una suposición universal, o sea, no se puede afirmar que no existe, porque sería un universal negativo, se podría decir. Ahora, los solucionistas niegan la existencia de Dios y cualquier científico va a dejar la posibilidad abierta, ya que no existe en sí una prueba exacta, pero tampoco se tiene una prueba en sí para afirmarlo o negarlo. Pero de todos modos, nosotros no podemos negar la existencia de Dios sin entrar en una falla, porque de alguna manera sabemos que Dios existe y nosotros tenemos la Biblia y tenemos pruebas de que eso consta. Más de científicos lo único que sacan son teorías y no tienen algo en sí que diga qué pasa, o pruebas más allá. Lo único que hacen es sacar, por ejemplo, de los fósiles y decir, sí, salimos de los primates y se esparcieron en tal y en tal, cuando la Biblia simplemente nos está especificando cómo sucedió todo. Gracias. Como conclusión, podemos concluir que el diseño, orden y complejidad del universo señalan que hay un ser inteligente como creador. Todo orden y diseño explican un diseñador. Todo lo que nos rodea es un diseño, por lo tanto tiene que existir ese creador. Dice que Dios es la explicación de la realidad y la fuente de todo lo que existe. Por lo tanto es Dios. Y en su revelación, la Biblia, encontramos las respuestas a las más grandes preguntas de la vida y un testimonio claro es la grandeza de Dios. Muy bien, justo a tiempo, podemos dejar de compartir la pantalla si son tan amables. Muchas gracias. Vamos a darles un aplauso silencioso a los hermanos del grupo del creacionismo, todos los que hemos venido. Bueno, si pudiésemos sintetizar, entonces hicimos un ejercicio en las 3 exposiciones, definimos algunos de los ámbitos en cuanto a la creación del hombre, también vimos un poco en cuanto al orden de la creación, y por último también explicamos por medio de la palabra de Dios a lo que sería el método científico, no una evidencia observable de la creación de acuerdo a lo que Génesis nos dice. Vamos a ir ampliando un poco más esto en la próxima oportunidad. Recuerden tomar notas de todo lo que están compartiendo nuestros hermanos para que de esa manera puedan también sacar preguntas en el segundo espacio. Sin más, entonces vamos a avanzar, por favor, con el segundo grupo que tiene que ver con el naturalismo. Nada más antes de darles tiempo, yo debí haber aclarado esto antes, pero no lo hice. Y es que el naturalismo maneja también 2 espacios grandes, ¿no? Y nuestros hermanos van a centrarse en el naturalismo teísta o la evolución teísta. Hay 2 tipos de evolución, una atea que descarta a Dios totalmente de la ecuación, pero hay otra que considera que Dios pudo haber creado el universo por parte de la evolución o por medio de la evolución. Así que ese es el segundo punto que vamos a observar ahora y les damos paso a nuestros hermanos queridos. Adelante, por favor. ¿Puedo compartir? Sí, qué bien. A ver si lo puedo mover. ¿Ya ven? ¿Sí? Ya lo ven, ¿no? Pues como el pastor ya ha dicho, a nosotros nos toca argumentar para la evolución teísta, ¿no? Y como ha dicho, eso quiere decir que nosotros creemos en un solo Dios, quien es el autor de todo y que usó el proceso de la evolución para crear, ¿no? Que la creación es un término teológico y la evolución es un proceso que explica la diversidad biológica que tenemos hoy día, ¿no?
Así que nosotros somos 3 y vamos a plantear estas 3 preguntas iniciales. Y vamos a tomar una pregunta cada uno para contestar, ¿no? El propósito de Génesis 1, si Génesis 1 y 2 se pueden tomar literales o no. Y luego los procesos de la evolución, ¿no? Estos son los 3 temas que vamos a tratar. Así que vamos a empezar con lo que es el propósito, ¿no? De Génesis 1. Y realmente lo que vemos en la Biblia es que Dios se revela por 2 maneras, ¿no? Y podemos decir que realmente hay 2 libros de Dios. Tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos las obras de Dios, ¿no? La naturaleza. Y esto se nos lo dice claramente en Romanos 1:20, ¿no? Así que la cosa es que nosotros partimos de la opinión de que Génesis es primeramente un libro teológico, no es un libro científico, ¿no? Y su propósito no es contarnos cómo Dios creó el mundo en todos sus detalles, pero el propósito es decirnos que Dios sí creó el mundo y el por qué creó el mundo, ¿no? Así que hay que tener muy claro las preguntas que puede contestar cada de estos 2 libros, ¿no? Así que las preguntas que nos puede contestar la palabra de Dios, la Biblia, y las preguntas que nos puede contestar lo que han llamado los otros, ¿no? El método científico o la observación de las obras de Dios, que es la naturaleza. Así que un ejemplo ahí, ¿no? Que la Biblia, por ejemplo, nos dice que Dios creó el sol, ¿no? En Génesis 1:14. Y nos dice por qué creó el sol. Era para separar el día de la noche, era para ser señal de las estaciones, etc. Pero lo que no nos dice y no nos puede contestar es, por ejemplo, cómo está formado el sol, ¿no? Cómo es de grande, qué temperatura hay en su superficie y todas estas cosas. Cuánto tiempo para que los rayos del sol lleguen a la Tierra y esas cosas. La ciencia sí que nos puede ayudar a contestar estas preguntas, pero la Biblia no. Pues estos son los 2 libros, ¿no? El contexto de Génesis 1 también es importante, ¿no? Aprendimos en la clase de hermenéutica que para interpretar bien la Biblia hay que buscar lo que significaba para los primeros oyentes. Así que hablamos, por ejemplo, que si queremos entender el libro de Corintios, tenemos que ir a Corinto antes de volver a Quito para aplicarlo a nosotros. Y es lo mismo con Génesis, ¿no? Tenemos que entender el propósito, por qué escribió el autor estos 2 capítulos, los primeros de Génesis, ¿no? Y sabemos que Génesis fue escrito por Moisés y fue escrito justo cuando los hebreos habían salido de Egipto y estaban en camino a Canaán, estaban ahí en el desierto, ¿no? Y en el Medio Oriente de aquel entonces había muchas historias de creación, panteísmo. Panteísmo es que Dios está en todo. Habían salido de Egipto, que tenía una religión politeísta, ¿no? Que tenía muchos dioses. Iban a ir a Canaán, que igual era politeísta, que tenía muchos dioses, ¿no? Así que el propósito de Moisés, inspirado por Dios, es dejar muy claro en estos capítulos que Dios sí es el creador, Dios es único, que las cosas creadas solo son creadas, no son dioses en sí. El sol, por ejemplo, que hablamos antes, era un dios muy importante, era el dios mayor para los egipcios, ¿no? Y tenemos que recordarnos que Moisés fue educado, tenía una educación de élite, ¿no? De Egipto, así que él sabía todas estas cosas de sobra. Y no sé si han dado cuenta, pero en Génesis ni dice que Dios creó el sol. Dice que Dios creó 2 lumbreras, ¿no? Así que está nombrando el sol para dejar claramente esta gente corregir en un sentido su teología o su religión, sus conocimientos y dice que este no es para adorar, ¿no?
Así que también tenemos que pensar que esto fue, Dios lo inspiró para que todas las generaciones de todo el tiempo podrían entender eso, ¿no? Así que no es un libro técnico, no es un cuento técnico, sino teológico. A ver si puedo seguir. Y muy rápidamente, esto lo vemos, ¿no? En Génesis 1. Perdón que le corte, pero su pantallita está en negro ahora. Ay, Si estaba proyectando algo, quizás no se lo puede ver. vale, Perdón. voy a dejar de compartir un momento. Me para el tiempo, ¿no? ¿Me para el tiempo o no? Sí, sí, claro que sí, no se preocupe. Ya lo tengo paradito. Es que no sé dónde se han venido las... Ah, No se aquí preocupe. está. Vale, a ver si puedo compartir otra vez. Igual lo dejo así. Mejor. ¿Vale? Ahora sí se ve. Pues muy rapidito entonces que Génesis 1 es una presentación de la creación temático, ¿no? Y que hay un problema en Génesis 1, 2 y vemos la solución en el resto de Génesis 1. Así que el problema es que la tierra está desordenada y vacía y luego vemos cómo Dios crea para solucionar este problema, ¿no? Es una historia temático, no es una historia ni cronológico, ni literal, nada de eso. Así que yo lo voy a dejar ahí porque he hablado mucho y voy a pasar a Jesús. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a continuar con lo que sería la siguiente pregunta. Y bueno, vendría a ser: las historias de la creación en Génesis 1 y 2 son cronológicas y literales verdaderamente. Bueno, muy bien. Como mencionaba mi hermano Susan, ¿no es cierto? La persona que escribió, conocemos que fue Moisés, lo que es el libro de Génesis, ¿verdad? Bueno, ahora, en la Biblia es mencionado la palabra yom, que significa día solar, en este caso en el hebreo, ¿sí? Para ello, también es importante que nosotros sepamos que en la lengua hebrea solamente tiene unas 8.700 palabras, ¿sí? Y muchas de ellas tienen diferentes significados. En cambio, en el español tenemos 93.000 palabras, cerca de 93.000. Sí, entonces es algo que deberíamos de tomar en consideración. Ahora, he puesto unos dos significados, bueno, tenemos otros, pero sin embargo, lo que podemos ver, ¿no es cierto?, es que la palabra yom es usada en la Biblia, y uno de los significados es año, ¿sí? En este caso, que nosotros podríamos verlo ahí en Primera de Reyes 1:1, en Segunda de Crónicas 21:19. Y bueno, en sí esta palabra es mencionada 4 veces en el Antiguo Testamento, ¿ok? Otra de las palabras que nosotros tenemos es edad, que podemos ver ahí en Génesis 18:11, el capítulo 24, versículo 1 también. Y esta en cambio es mencionada 8 veces en el Antiguo Testamento. Sí, y se traduce como lo mencionamos, edad. ¿Podemos pasar con la siguiente, por favor? ¿Sí? Exacto. Muy bien. Ahora, después de esta breve introducción de lo que es la palabra John, vamos a mencionarla en lo que sería la creación, ¿no es cierto? Podemos ver que en el libro de Génesis, en los capítulos 1 y 2, se menciona. Ahora, vamos a tomar ciertas citas. Por ejemplo, Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. ¿Ok? Que en total serían 12 horas. Pero, sin embargo, aquí lo que debemos de considerar es que el sol no se creó hasta el día cuarto. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos un breve espacio o un espacio vacío en donde no comprendemos bien cómo llegó a ser llamado al tercer día o cuarto día, ¿sí? En Génesis 1 también nos menciona Moisés que dice: y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Pero ahora, si tomamos en cuenta que la mañana indica un amanecer, esta debería de tener, la mañana debería tener un amanecer y la tarde debería tener un atardecer, ¿no es cierto? Una puesta y una salida del sol. ¿Ok? Ahora, en Génesis 1:14, como podemos leer ahí: y dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean por señales, y para las estaciones y para los días y los años.
Bueno, aquí en este caso vendrían a ser 24 horas la palabra Yom. Sí, por último en Génesis 2:4, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, intenta dar a conocer como que fue una semana creativa, ¿sí? Porque dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, o sea, en sí abarcaría toda la creación en nuestro entendimiento. Entonces, ahora la pregunta sería si es realmente el libro de Génesis cronológico, recordando que Génesis no fue el primer libro escrito, ¿no es cierto? Sino fue el libro de Job. Y bueno, ahora, si es literal esta parte de que nosotros tenemos en consideración que son 7 días de la semana, que son de 24 horas cada día, pero aquí podemos ver que la palabra Yom tiene distintos significados y bueno, el periodo puede variar. Y nada más, hermanos, para dejarles en consideración, 2 de Pedro 3:8, que dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, tomar en cuenta esta parte si realmente es literal la historia de la creación o no. A continuación, Darlington va a continuar con la exposición. Mi querido ñaño Keimer, no, perdón, Darlington, no se le escucha, no sé si está mal el micrófono, pero lo escuchamos bien lejos, bien lejos. No sé si ahora logran escucharme mucho mejor, mis hermanos. Ahí está mejor, Darlington, ahí está mejor. Ya, bueno, creo que es por mi internet, pero bueno, voy a mantener mi cámara apagada por el internet y voy a, pues, seguir exponiendo mi parte, ¿sí? Si me lo permite, y una disculpa, pues, por tener mi cámara apagada. Pero bueno, continuando un poquito con la exposición que hemos presentado como parte de nuestro grupo, en este caso, pues naturalista, o definitivamente como la evolución. Pues primero debemos entender qué se conoce como evolución, a qué llamamos evolución. Y prácticamente, como ya algunos han nombrado, el naturalista más famoso y conocido a nivel mundial y a través de la historia fue Charles Darwin, quien presentó su teoría, reconocida por la Junta de Científicos a nivel mundial. La teoría más grande, que en este caso, pues, perdón, la definición más aceptada sobre la evolución es que es la descendencia de las especies con una herencia modificada, la misma que va a servir para que puedan subsistir o seguir mejorando su herencia dentro del, perdón, preservar su especie dentro del sistema o dentro del ciclo de vida que tienen. Ahora, pues tocando un poquito, como ya lo había dicho el pastor al inicio, pues existen dos posturas dentro de la evolución o del naturalismo como tal. El primero, aquel que es totalmente ateo, que en este caso no lo vamos a tocar. Vamos a tocar ciertos rasgos como para poder entender sobre qué trata, pero vamos el día de hoy a enfocarnos en lo que dijo, o la frase más conocida como el filósofo llamado Spinoza. Un filósofo que estudió Derecho y se dedicó totalmente a esta parte de la filosofía y estudiar por qué la gente decide apartar a Dios de la ciencia. Entendemos que no totalmente es apartado Dios, o mejor dicho, el objetivo del científico no es decir que Dios no existe. El objetivo del científico es decir que Dios menora el coeficiente de la gente que cree en Dios. Y esto es un error muy conocido un error muy cometido por la gente, que todos pensamos que los evolucionistas intentan decir que Dios no existe, pero no todos buscan este objetivo, sino que más bien intentan hacer entender a la gente que el aceptar a Dios en nuestras vidas podría limitar nuestro coeficiente intelectual. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué se conoce de esta forma? Porque, como decía Charles Darwin en su postura y su teoría, la evolución se trata del poder subsistir o las modificaciones heredadas a nuestros hijos, nuestras demás descendencias, para que estos puedan subsistir. Es así que se presenta la selección natural. El caso más grande o más conocido por todos es de los famosos pinzones de Darwin, ¿sí? Donde es la misma ave con diferentes picos. Es decir, existe una correcta adaptación y esto sucedió a través de los años. Hemos escuchado que, pues, en la Biblia nos dice específicamente que
o lo interpretamos de esta forma, que el hombre fue puesto en la tierra tal y como hoy lo conocemos, y los animales también. Pero entonces surgen diferentes preguntas, y entre ellas, una de las más importantes y más controversiales es, ¿por qué entonces los animales que hoy conocemos, que vienen existiendo desde hace millones de años atrás, han modificado su cuerpo? Han modificado su forma, su tamaño, su forma de alimentarse. Si es que esto fuera cierto, entonces las evidencias que podemos observar y tantear en los seres vivos no sería real, y eso sería negar la realidad en la que vivimos. Por ende, hay certeza de que existe la selección natural de la que habló Charles Darwin, o la famosa transmutación de las especies, que es nada más que el evolucionar, cambiar nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestras extremidades, o como hoy se dice, o mejor dicho, hoy en la actualidad una de estas famosas transmutaciones de las especies se conoce en el ser humano. Por ejemplo, no sé si ustedes pueden ver sus manos, no utilizamos para nada el dedo meñique, el más chiquito, y eso es un claro ejemplo. Dice la ciencia que dentro de unos años perderemos ese dedo porque no lo utilizamos para nada. Así que esa podría ser un claro ejemplo de cómo funciona la evolución. Al no ser usado, desaparece de nuestro cuerpo. Es así que el pelo que no utilizamos en la cara, por ejemplo, en el pecho, en las extremidades, fue disminuyendo nuestro cuerpo porque ya no hacía falta cubrirnos del frío con el pelo que nacía de nuestro cuerpo, sino que empezamos a utilizar pieles y diferentes sistemas. Ahora, nuestra postura, tanto teísta como evolucionista, uniéndola, lo que trata es demostrar que fue Dios quien permitió que la evolución cambiara las especies para que podamos llegar a la perfección. O bueno, sabemos que no somos perfectos, pero a tener un cuerpo que si nos ponemos a analizar, prácticamente es perfecto. Entonces se mezclaría un poquito de esta parte teológica con la evolución, para decir que fue Dios quien permitió que esta evolución nos llevara a donde Dios nos quería traer. Porque si bien Dios nos puso en la tierra como Él nos quería, nos tuvo que haber cambiado poco a poco para haber aprendido. Recuerden que dicen que nacimos siendo inteligentes, pero no razonando, porque tuvimos que ir a la escuela para aprender a razonar. Es decir, que no nacimos conociendo las cosas. No nació el hombre siendo razonante, sino que nació siendo inteligente. Es por eso que la controversia más grande es decir, si el hombre es inteligente, ¿por qué se dice que los resultados de su inteligencia, de intentar alejar a Dios de la ciencia, es desconocido o no es aceptado? Si Dios nos brindó la inteligencia, ¿por qué negamos los resultados de la inteligencia? Es una de las controversias que nos presenta. Y bueno, en cuanto al origen, pues compartimos más del 60% de nuestro ADN con los parientes que son simios. Esas son dos especies que se dividieron, los simios que se quedaron en los árboles y los simios que decidieron evolucionar. Son dos especies diferentes. No es que decimos que provenimos de los simios, sino que fue una especie llamada Australopithecus, el cual decidió dividirse de sus animales primates y fue quien empezó a evolucionar. Y pues por eso decimos que simplemente compartimos ADN, pero no somos simios. La ciencia de hecho dice que no somos simios, sino que simplemente compartimos ADN. Entonces, pues prácticamente eso es lo que les podría presentar, y en un corto tiempo hasta que se pueda presentar el debate y podamos presentar algo más. Eso, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Hasta aplausos recibió Darlington, incluidos los aplausos. El efecto, me parece. Bueno, hermanos, bueno, esto ha sido, esperamos por otra parte mirar ahora ya la postura evolución teísta. Se han dividido en tres grandes preguntas que abarcaron, yo pienso que lo más importante de la tesis, ¿no? Tiene que ver obviamente con el hombre, los animales, también las cronologías, si es parte del proceso o solamente temático. Nuestra hermana Susi habló acerca de que la Biblia no es un libro para mirar cronológicamente el espacio de la creación, sino más bien temáticamente. O sea que nos da una intención de responder a las cosas de acuerdo al diseño del Señor, ¿no? Sabiendo que Dios diseñó. El segundo espacio, por otra parte también, Georgito nos planteó un gran desafío. El argumento literario, podríamos ponerlo, exegético. Hay respuestas también para aquello, pero en la reflexión de Gerson lo que nos decía es el día, o la palabra día aparece indistintamente en toda la escritura. Por ejemplo, el día del Señor, se hace uso de esa palabra muchas veces en la Biblia y no siempre está conectada o no ha conectado con el hecho de que representa un día de 24 horas puntualmente. Y en el último caso, por parte de nuestro querido Darlington, la moción era, o la posición era, el hecho de establecer que los animales fueron también, así como el hombre, desarrollado en un proceso evolutivo, ¿no? Eso no descarta al que Dios haya creado, pero él permitió que se den ese tipo de procesos o cambios
grandes, ¿no? En los animales. Bueno, gracias por la exposición también a tiempo. Y vamos ahora a ir entonces a la segunda fase. Esta segunda fase se compone de 15 minutos, el tiempo es de 15 minutos, y la idea es que ahora sí empecemos por el naturalismo, lanzando una pregunta al creacionismo. El tiempo máximo para hacer preguntas es de 15 minutos, así que nada más nos hacemos la pregunta y nos dedicamos a responder la pregunta. Ustedes deciden quién es la persona que va a responder. Por favor, no dejen que pase mucho tiempo porque esto también es calificado, ¿sí? Así que lanzamos la pregunta, respondemos la pregunta, no argumentamos más cosas, sino lo que tiene que ver con la pregunta para no divagar, sino tratar de ser objetivos con el tema. Así que iniciamos 7:50 con el segundo espacio que tiene que ver con las preguntas. Por favor, naturalismo, lanzar la pregunta para creacionismo. Darlington, ¿quiere ir la primera? Si es que tal vez usted presenta la primera o yo suelto la segunda, me parece para... O empezamos duro. Vale, la más difícil primero, me parece a mí, ¿no? Jesús nunca menciona explícitamente que Dios creó el mundo en 144 horas, ¿no? Así que, ¿por qué no lo dice si es así? Si Dios creó el mundo en 6 días, ¿por qué no lo ratifica Jesús? Muy bien, por favor, el tiempo está corriendo, queridos hermanos de creacionismo. La pregunta fue lanzada. Está clara, ¿cierto? ¿Es necesario que repita la pregunta? ¿Está clara? ¿La ¿Sí? podría repetir una vez más, hermano? Claro que sí. Permítame quizás explicarle, ¿ya? Lo que dice nuestra hermana Susi, me corrige hermana Susi si lo hago mal. Lo que pregunta nuestra hermana Susi es, Jesús nunca confirmó en los textos bíblicos, en la revelación especial, que Dios creó el mundo en un periodo de 7 días calendario, ¿no? 24 horas cada día. Bueno, en el último descansó, pero se establece ese periodo de 7 días o al menos de 6 días de creación. ¿Por qué Jesús no lo dijo? Es la pregunta. Si es que realmente Dios lo creó, ¿por qué Jesús no lo reafirma, no? Tenemos un minutito para pensar, ¿de acuerdo? Piensen por un tiempito. Mientras tanto, vamos entonces a avanzar. Cuando tengan ya la respuesta, nada más cualquiera de ustedes levanta su micrófono del silencio y lo hace. Vale usar recursos, ¿eh? Si logran encontrarlo, pero recuerden que la pregunta tiene que ser respondida ya. ¿Puedo responder? Claro que sí. Ya. Bueno, yo pienso y creo que Jesús, bueno, no lo menciona porque él vino al mundo para salvarlo, ¿no? Al salvar al perdido, porque su objetivo era pescar, salvar vidas y tampoco es que nadie le haya preguntado, ¿no? Y tampoco vino a decir, verán que Dios hizo el mundo en 6 días, ¿no? Tampoco estaba recordando cosas del pasado para que lo tengan, ¿no? Sino que él vino a salvar a las personas. Su propósito era venir aquí a hacer su ministerio y eso, pienso. ¿Puedo añadir algo más? Por supuesto. Recordemos que la Biblia es inspirada por Dios, mas Él no la escribió, sino que Él le dio a los discípulos en esta parte, ¿no? Que, por ejemplo, les decía en sí, se podría decir, para explicarlo un poco mejor, y ellos escribían o redactaban en la Biblia lo que el Señor les mandaba a decir, ¿no? Entonces, el Señor no escribió la Biblia, más Él es la inspiración de esta. Muchas gracias, mi querida Thais. Muy bien. ¿Alguien más quizás? Yo, mi paz. La hermana Susitan decía que por qué Jesús no lo dijo, ¿no? Y recordemos también que nosotros como cristianos tenemos que tener en claro la Trinidad, que es un Dios compuesto por 3 personas. Entonces, al estar hablando de Dios, también estamos hablando de Jesús.
ole es eso, ¿no? Un ole. Dale, pero está bien, me parece interesante. Muy bien, ¿alguna otra respuesta quizás? ¿Algo más? Excelente. Bueno, gracias por la pregunta, mi hermana Susi. Gracias también. Yo al final voy a responder algunas con mis propios argumentos, ¿de acuerdo? Así que voy copiando un poquito esto y voy preparando también los argumentos. Por favor, vamos con la segunda pregunta, ahora de parte de creacionismo para naturalismo. Por favor, naturalismo, tomar nota. Vamos a hacerlo así por el tiempo, hermanos, para que quizás no nos tome todo con naturalismo. Ya, así que adelante, por favor, hermanos de creacionismo, lanzar la pregunta a sus compañeros. Ya. Ya. La pregunta es, la parte que lo define a una persona, o sea, el sentimiento, las decisiones, etcétera, ¿cómo surgió en los humanos si son producto de una evolución aleatoria y al azar? ¿Podemos repetir la pregunta una vez más, Miranita, para que los puedan reflexionarla? Ya, la parte que nos define como personas, como el sentimiento, las decisiones, etcétera, ¿cómo surgió en los humanos si somos productos de un proceso evolutivo o de la evolución? Eso. Muy bien. La pregunta está lanzada. Por favor, tienen unos 30 segundos para pensar, hermanos, ponerse de acuerdo con quién va a contestar. Y cuando ustedes quieran, nada más quitan su micrófono de silencio y lo hacen. Está clara la pregunta, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Sí, si me permite, yo podría responder primero para que tengamos una idea. Sí. Adelante, adelante, Darlencito. Ya, bueno, perdón, ok. Bueno, yo lo entendí de esta manera. La pregunta es por cómo llegamos a tener un sentimiento de apego hacia una persona o cómo aprendemos a tener sentimientos si somos resultado de un proceso evolutivo. Si mi interpretación de la pregunta es correcta, sí, ¿verdad? Sí, la explicación es muy fácil. De hecho, la explicación que tenemos con la teoría, o mejor dicho, aprendemos entre prueba y error. Es así como crecemos siendo niños y aprendemos a cómo se hacen las cosas bien en la prueba y error. Y es así como los animales, por ejemplo, uno muy conocido es el pingüino, que tiene una sola pareja alrededor de toda su vida. Es así como aprenden los animales y como aprenden todos los seres vivos. Y como somos producto de una evolución, es así como aprendimos a tener una familia, porque si remontamos unos años atrás, el humano o el hombre, de donde provenimos, mientras iba evolucionando se dio cuenta de la necesidad y de las cosas que hacían falta en su vida. Es por eso que llegando el neolítico se vuelve agricultor, ¿sí? Y de ahí ya como conocemos hoy el hombre, sí, los mayas, incas y todo ese tipo de situaciones, pero lo importante es que venimos aprendiendo y fue así también la necesidad de una familia, porque si empezamos o recordamos mucho la historia, venimos o mejor dicho, de evolucionar desde los primeros, el Australopithecus, quien solamente se reproducía y se alejaba, hasta lo que hoy conocemos como Homo sapiens, quienes aprendimos que la familia era necesaria para protegernos y de ahí proviene la manada, como todo el resto de animales y como todo el resto de seres vivos. Es así como nos protegemos, teniendo una familia, una manada, un grupo de donde dependemos, a quién defender y a quién no defender. Es así también como aprendimos el arte de proteger a nuestra familia por la prueba y error, prácticamente. No sé si quieren argumentar algo más. Muy bien. Muchas gracias, Darlington. ¿Alguien más, hermanos queridos? Solo decir que los animales también sienten, ¿no? Y responden y sufren. No solo los seres humanos tienen emociones. Los perros, por ejemplo, por el abuso que pueden sufrir, cambian de carácter, de personalidad, tanto como los seres humanos pueden ser, ¿no? Así que si he captado bien la pregunta, yo creo que tanto animales como personas tienen esta capacidad de amar y las emociones también, ¿no? Muy bien. ¿Algo más quizás empiecen a añadir? Se puede argumentar, dice nuestro querido hermano Joshua. En la refutación, en el último periodo de tiempo, mi querido Joshua, vamos a poder hacerlo, ¿ya? Ahora les pedimos que podamos guardar el silencio
para el tema, pero gracias por el querer participar, realmente es bendición. ¿Algo más quizás entonces añadimos? ¿No? Estamos hasta ahí. Entonces, la respuesta ha sido clara. Por parte de Darlington, la respuesta tiene que ver con el tiempo. También se aprende por medio del error, ¿sí? Prueba, error. Aprendemos el proceso y de esa manera se van generando las emociones, los sentimientos o los canales internos, lo que no se ve. Nuestra hermana Susi, de igual manera, establece el patrón de animales y hombres al mismo nivel. No he visto hasta ahora que se hable de una diferencia en ese sentido, así que ponemos al hombre y al animal en el mismo nivel, ¿no? En la misma bandeja, y de esa posición, pues, entonces el animal va a, de igual manera, representar lo que el hombre va representando. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta, por favor, mi querida hermana Susi. Si nos alcanza una segunda pregunta al grupo de naturalismo y de igual manera una pregunta más con creacionismo. Adelante, por favor. ¿Darlington quería o no? No hay problema, yo la hago, pero bueno, yo creo que podríamos tal vez hacer una pregunta clave, yo creo que es para poder defender la parte del creacionismo. Y es que si Dios creó el mundo, entonces ¿quién creó a Dios? Porque si no tendría una razón de dónde venir, entonces tampoco el mundo tiene una razón de existir. Porque como nos decían, todo tiene una muestra de que necesitamos una dependencia de Dios, pero entonces Dios depende. O, bueno, enfoquémonos en la pregunta central. ¿Sí? Si Dios creó el mundo, entonces ¿quién creó a Dios? Clara la pregunta, ¿no? Si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? Es la pregunta. No se escuchó muy bien, Darlecito, todo el argumento, pero la pregunta está clara. ¿Quién creó a Dios, hermanos? Creacionistas. A ver, para poder responder esta pregunta de quién creó a Dios, tenemos que centrarnos un poco en la historia del universo. La causa puede ser inmaterial, porque de ocurrir lo contrario, entonces estaría sujeto a las leyes del decaimiento, y para explicar todos los motivos de su deterioro. Exactamente, voy a ser honesta, no lo sabemos, nadie lo sabe, quién creó a Dios, pero puede ser que haya sido una causa inmaterial y que haya existido desde muchísimos y millones de años más allá de lo que es la creación del universo, la Tierra, los planetas. Así que eso. Muy bien, gracias, mi querida hermana. Vamos con alguien más. Averito, Yo. quizás. Mela, Yo. adelante, por favor. Yo, no, pues recordemos que Dios es espíritu, ¿no? Y se habla claro que Dios no tiene principio ni fin, entonces no sabemos, no, más bien nadie lo hizo porque Él ya estaba, siempre estuvo y siempre va a estar, entonces nadie lo creó. Eso. Ujú. Muy bien, apelamos entonces a la primera causa de todas, ¿no? Según Tomás de Aquino, a la causa inicial. La causa inicial no necesita o no tiene que depender de algo, porque si no deja de ser Dios. Si Dios necesita ser creado. Pero bueno, estamos adelantándonos a las conclusiones, hermanos queridos. Estoy trabajando un poquito por el tiempo, sobre todo no quiero fallar en esto. ¿Alguna otra respuesta, Berito? Si no, vamos a la segunda pregunta. Bueno, nosotros como cristianos, nos refugiamos nosotros en la palabra de Dios. Entonces, en el Salmo 90:1-2 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, a través de la Biblia podemos ver que Dios ya existía desde antes que esté la creación. Pueda crear al mundo. Muy bien, muchas gracias. Listo, hemos respondido a la pregunta. Gracias, hermanos queridos. Vamos ahora, por favor, con la pregunta de creacionismo hacia naturalismo. Ya. ¿Cómo podría explicar la evolución, la existencia de los ángeles, los milagros, las posiciones demoníacas, etcétera, que sabemos que existen en la Tierra? Aún así, como por ejemplo los muñecos que están poseídos, los milagros, ¿cómo ustedes explicarían eso? No creo que hable de Chucky, seguramente, pero de la otra área sí, metafísica podríamos referirnos, ¿no? ¿Cómo explicar el área metafísica? Piénsenlo, por favor. Tienen unos minutitos, unos segunditos para pensarlo. Y cuando ya lo tengan, nada más respondan, por favor.
alguien ya tiene, sino yo. Adelante, Davidcito. Quizás usted abre el diálogo y los demás se animan posteriormente a lo suyo. Es bastante interesante la pregunta. Un poquito para que me puedan escuchar mejor. Bastante interesante la pregunta. Y dijo en una de sus conferencias de Stephen Hawking, uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial internacional, de hecho reconocido por su intelecto y por tener la mayor cantidad de coeficiente intelectual a nivel de nuestro planeta. Desconocemos de fuera de otros planetas. Pero dentro de una de sus exposiciones decía, ¿cómo podemos explicar los milagros o los famosos milagros? Una pregunta muy importante que soltó y que puso en controversia a personas que creían en Dios y no tenían su fe muy firme fue, ¿por qué podemos explicar la presencia de fantasmas con una máquina digital? Es decir, podemos explicarlo con la ciencia porque hay magnetismo. ¿Cómo suceden los milagros? Decía un doctor, cuando nosotros tenemos el exceso de una proteína en nuestro cuerpo y de la adrenalina suficientemente arriba, podemos hacer cosas que serían sorprendentes. No sé si ustedes están al tanto del caso Germán Cáceres, pero fue un hombre que por primera ocasión manejó 24 horas sin dormir de un país a otro, cosa que no podría hacer cualquier persona si no estuviera con su adrenalina al 100%. Dice un doctor que mientras estamos con la dopamina al 100, podemos hacer cosas sobrenaturales. Y ahí cuando un cáncer puede ser sanado. Ahí cuando una enfermedad puede ser sanada. Porque dice que nuestro cuerpo es lo suficientemente autosustentable para que cuando nuestra cantidad de dopamina que suelta por la emoción de la felicidad que tenemos puede resultar incluso en la sanación de un cáncer. Ha sido comprobado por estudios médicos y bueno, pues fue presentado por este famoso científico. Fue el quien también hizo la pregunta de si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? Porque hay una pregunta existencial también, o mejor dicho, con lo que se puede refutar esta pregunta de los milagros de los ángeles. ¿Cómo podemos decir que en realidad existen presencias demoníacas? Si muchas de las ocasiones cuando pastores han intentado, o sacerdotes han intentado exorcizar, muchas veces han sido problemas de epilepsia. ¿En realidad existen las presencias demoníacas o no? Hay mucha controversia, pero yo creo que puede ser una buena explicación el hecho de utilizar esto, ¿verdad? Bueno, en este caso, en esta discusión. El que sí, como puede ser medido con aparatos, con aparatos mecánicos, pues también tendría una explicación. Eso. No sé si tal vez alguien más ya se anima. Muy bien, excelente. Se basa entonces en la respuesta química del cuerpo ante circunstancias extremas, ¿no? El cuerpo toma algunos atributos especiales. ¿Algo más, mi hermana Susi, quizás Georgito, en cuanto a esta pregunta? Quizás un poco también yo les desafiaría, ¿no? A pensar no solamente cómo explicar este asunto de lo metafísico, sino también la moral global, cómo explicar la moral que existe en el hombre, porque a los principios de la física o en sí mismo del universo nos hablan de tiempo, de fuerza, de acción, de espacio y de materia. Esos son los elementos físicos que explican, pero esto no explica la moral. ¿Cómo explicamos la moral? Que hasta cierta manera tiene que ver con eso que no podemos revisarlo, ¿no? Pero bueno, es parte de la mano. ¿Algo más quizás, mi hermana Susita, Georgito? Solo esto del moral, ¿no? Que muchos evolucionistas teístas creen que cuando habla, por ejemplo, en Génesis 2, versículo, a ver, lo he pedido, ¿dónde está? El 7, cuando pone que Dios formó del polvo, ¿no? Y sopló aliento de vida, es en ese momento de la evolución que el hombre llega a ser como dicen algunos, el homus divinus, ¿no? Que tiene ahí ya esta imagen de Dios dentro, ¿no? Así que no es que creó a un hombre y una mujer, pero que evolucionó el hombre y en algún momento Dios sopló en este hombre y de eso viene el moral. Muy bien, excelente. Muy bien, sí, es algo que nos sorprende, ¿no? Pero muy bien. Listo, hermanos. Georgito, ¿algo más? No. Muy bien, vamos con la pregunta, hermanos queridos. Ahora sí, devuelvan el favor, por favor, a los hermanos de creacionismo.
Ah, son 3. Sí, la última. ¿Que nosotros preguntamos? Le toca a Naturalismo lanzar la pregunta. La segunda. Dos, eran 2 preguntas, ¿no? Ah, ya, perdón, está bien entonces. Ahí estamos con las preguntas, ¿cierto? Muy bien, listo. Hemos concluido entonces las preguntas. Mil disculpas, yo pensé que era 3. Vamos entonces ahora al tercer y último punto, que tiene que ver con el refutar. En este caso también podemos participar aquellos hermanos que nos han visitado. Por supuesto, tiene que ver con aquello que se ha mencionado en las preguntas. Ahora recogemos la exposición, las preguntas y podemos refutar el caso, y si podemos también ir concluyendo con algunas de las cosas sería maravilloso. Yo al final voy a hacer una conclusión en base a todo lo que hemos mencionado, pero seguimos entonces en este tercer espacio. Iniciamos con creacionismo. Refutar algunas de las ideas que lanzó Naturalismo. Ahora es el momento, en base a las preguntas que hicieron, ¿serán los animales realmente creados por un proceso evolutivo? ¿Será que la Biblia usó ese lenguaje metafórico y, como dijo nuestra hermana Susi, ¿será que la Biblia usó en los primeros capítulos de Génesis 1 y 2 o Moisés un lenguaje poético? ¿No es cierto aquello? ¿No hay una Adán y Eva reales? ¿Cristo no habló acerca de días? ¿Es eso cierto o no? Por favor, hermanos amados, ahora es el tiempo de refutar a los pensamientos de sus compañeros. Quien desee empezar, por favor, adelante. Perdón, no entendí. O sea, ahorita se me lengua la traba. O sea, ahorita el creacionismo refuta conceptos de la evolución. Eso. Sí, por favor. Ahora pueden refutar. O desean que empiece Naturalismo refutando los... Y obviamente si Naturalismo desea, ¿no? Muy bien, vamos con una idea. Vamos con cada uno de nosotros. Va a refutar uno de los puntos. Melanie o Berito o Thais, por favor, empezamos con una refutación para nuestros hermanos, cualquiera que sea, ¿ya? Y luego vamos con Naturalismo una. Muy bien. Y obviamente hay espacio para la respuesta, ¿no? Ahora mismo. Así que adelante, por favor. Porque si no tienen refutaciones es que ustedes están de acuerdo y están convencidos, ¿eh? Y este debate lo ha llevado de la mano Naturalismo. Muy bien, no hay refutaciones, entonces vamos Ya con ahorita voy a... Por a favor, ver, hermanos, con tiempo. ok. Vamos. La evolución siempre, bueno, se encarga de negar a Dios, una parte de ella. Ellos mismos no pueden explicar quiénes impulsó las leyes de la naturaleza. Un atómico es hecho por un positivo y un neutro por un negativo, pero la ciencia consta muy bien que los positivos y los negativos repelan entre sí, entonces nunca deben quedarse juntos. Ahora nosotros podemos ver en Colosenses 1:17 que dice que todas las cosas en Jesucristo llegan a subsistir, o literalmente se pegan juntas. Entonces, para mí esta sería una ley que demande a otro dador de la ley, ¿no? En este caso, que trate de ponerse en contra de lo que manda ver en sí el creacionismo, ¿no? Bueno, es parte sí. Ajá. Muy bien. ¿Qué responde Naturalismo? Continúa mi hermana. Iba a hacer una pregunta. Continúa mi hermana. Tenía una ¿Seguro? duda. Sí, no se preocupe. Continúa, tenía una duda y le iba a preguntar nada más, pero continúa. A ver, puedo refutar cualquier cosa que han dicho, ¿no? ¿Puede Pues refutar, hermana Susi, puede refutar lo que acaba de decir Thais o otra cosa que hablamos antes? No hay problema. es que no me enteré muy bien lo que acabo de decir. Ahorita, perdón, pero sí ahorita discutamos lo que dijo ahorita y si tenemos, o sea, ahorita respondemos a lo que presentó en la pregunta de Son ahorita. refutaciones en general que ustedes tengan acerca de lo que ya hayamos hablado.
Vale. Yo, por ejemplo, me gustaría hablar de esto un poco más en detalle del papel o el rol de la ciencia, ¿no? Creo que Thais habló de esto y de que no capté todo, pero que la ciencia y el método científico de observación y tal no es válido, ¿no? Para saber cómo Dios creó el mundo. O no es válido para refutar a la creación, ¿no? Pero yo diría, por ejemplo, que esto de la observación en la Biblia se dice claramente, ¿no? Que Adán realmente fue el primer científico, que Dios le dio el papel o el trabajo de ver a todos los animales, de observar todos los animales, de nombrar a todos los animales. Esto no es un trabajo de 2 horas, ¿no? Todos estos animales tenía que observar, pensar, vamos, lo habría hecho de una manera diferente a nosotros hoy día con nuestros métodos científicos seguramente, pero la Biblia habla de esta observación, ¿no? Y lo vemos por toda la Biblia, que la ciencia está allí. Dios nos ha hecho, como han dicho ustedes, ¿no? Inteligentes, con el poder de observar, de entender. Dios nos mandó a conocer su mundo, a dominarlo y utilizarlo, ¿no? Estoy cambiando de palabras ahí, pero entienden, ¿no? Así que la ciencia realmente tiene mucho que contribuir, creo, a nuestro entendimiento del mundo que ha creado Dios. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos con otra refutación, mis queridos hermanos de creacionismo. ¿Hay algo más? Quizás es el turno de creacionismo y luego vamos con naturalismo. Hay algo que no entiendo. Y es que me parece que Darlington, cuando expuso su parte, dijo que Dios, que no niegan a Dios, sino que más bien Dios permitió la ciencia, ¿no? Que Dios es un Dios de ciencia, sí que Él permitió esto de la evolución y todo lo demás. Sin embargo, bueno, voy a decir que la evolución no encaja con Dios porque la evolución es una teoría que hizo el hombre, ¿no? De hecho, creo que la hizo un ateo, no sé. Pero, ¿de dónde sacan entonces que Dios permitió esto de la evolución? Y si la evolución la hizo alguien que no cree, o es que no entiendo. A ver, Yo sí, puedo claro. como que reafirmar la posición. Adelante, adelante, Josh. Eh, bueno, o sea, el refutamiento es el decir de que, como digamos yo, como una persona que creo en Dios, ¿no es cierto? Yo puedo tomar a la evolución con algo que encaje con lo que es Dios. Porque primero, como dijo Melanie, es una teoría hecha por Charles Darwin. Charles Darwin declaró que no cree ni en la Biblia y por ende tampoco cree en Dios. Entonces, cuando yo tomo esta evolución y la trato de encajar con lo que es Dios, yo estoy incluyéndolo y dándolo peso sobre la palabra de Dios. Entonces, es algo incoherente si yo creo en Dios. Si yo creo en Dios, mi peso debe estar en lo que dice Dios, en la palabra de Dios. Si yo ya introduzco un elemento humano de alguien que no cree en Dios, entonces estoy incluyendo eso sobre el peso de lo que es la palabra de Dios. Entonces ahí no hay mucha coherencia entre yo creo en Dios, pero yo creo en la evolución. Muy bien, es una refutación que aclara un poco más lo que nos quiso decir Melanita. Muchas gracias, Melanita y Joshua. ¿Quieren responderlo o quieren refutar otro punto, hermanos queridos? Estamos ya con 5 minutos para finalizar este espacio. Adelante, Darlington, si desea, adelante. Sí. Bueno, un poquito habíamos hablado sobre el teísmo evolucionista y es quien no niega la existencia de Dios, pero sí que Dios puede privarnos de crecer en el intelecto, en la parte intelectual, ¿sí? Y es de ahí de donde proviene que el mismo Albert Einstein, creador de Dios, aceptante de que Dios existe, frase más famosa de Albert Einstein, la maldad no es más que la ausencia de Dios en el corazón de las personas, dijo que simplemente Dios nos puede ayudar a crecer en la parte espiritual y de corazón, pero intelectual fuimos brindados, sí, nuestra inteligencia por Dios. ¿Y cómo podemos decir que no es correcto algo que Dios nos brindó? Si la inteligencia es brindada por Dios y fue dado por un soplo de espíritu y somos a imagen y semejanza de Dios,
¿Por qué no tiene validez entonces? Porque les recuerdo que la Biblia fue dada por inspiración a Dios, a un hombre, y la inteligencia fue dada a Dios, a un hombre, y así nacen las teorías. Y muchos de ellos presentados por famosos con intelectos muy altos, como les acabé de explicar, Albert Einstein, entre ellos Norberto Bobbio, filósofos, Spinoza, el mismo Stephen Hawking, recientemente fallecido, y bueno, algunos ateos más que pues tienen otras posturas. Lo que presentamos pues es netamente, como les había comentado, con una teología evolucionista, que es como que mezcla, y yo también creo que a cierto punto un poco confusa, pero pues netamente presenta esto, ¿sí? De que Dios es quien permite, porque si no, ¿cómo explicamos el cambio de los animales? Les había puesto la pregunta hace un momento. ¿Cómo es que el cocodrilo hace más o menos 15, 20 millones de años atrás medía aproximadamente 35 metros y hoy el más grande es de 7 metros? ¿Cómo cambió si la especie es la misma? Su ADN demuestra que es la misma. ¿Pero por qué su cuerpo cambió si la evolución no existe? ¿Cómo suceden los cambios en los animales si la evolución no existe? Pues podemos decir que es brindada por Dios, permitida por Dios, en este caso, de la mezcla de la evolución y la teología. Pero pues sería algo difícil de explicar si negamos. Pues eso, pues eso. Ajá, muy bien. Gracias, Darlington, muy claro, muy claro. Adelante, hermanos. Pero yo escuché que decía que los animales y los hombres son iguales. Entonces, según la Biblia, no es así. Si bien es cierto, Dios creó todo lo que existe, pero nosotros, los seres humanos, somos especiales. Y la palabra dice exactamente, es en Juan 1:12, que dice, pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces, los animales es una creación de Dios, pero los seres humanos somos llamados a ser hijos de Dios cuando lo aceptamos, cuando creemos en Él. Entonces, no podemos ser iguales, animales y seres humanos. Muy bien, excelente. La palabra de Dios da una diferencia del hombre, ¿no? El hombre fue creado a imagen de Dios, no así el animal. Hay una gran diferencia en eso. Muy bien, vamos entonces, a ver, Darling, échale para no dejarle picado con eso, ¿ya? Échale, porque ya estamos con el tiempo. Espera antes de que le eche. De lo que dijo Darlington, que espérate, no hables, ve. Bueno, échale, De lo que dijo Darlington, del cocodrilo era, del lagarto, no me acuerdo. Sí, pero siguió siendo animal, pues, siguió siendo lagarto, siguió siendo eso. Nosotros o el hombre era un animal y cambió, fue diferente totalmente. Sin embargo, los otros siguieron siendo animales, cambiaron, quizás se adaptaron al lugar en donde vivían, ¿no? Pero sí, el monito, como sea, el homínido estaba viviendo con los animales mismos, ¿por qué fue el único que cambió y se hizo hombre? O sea, ¿cuál fue el factor que le hizo cambiar solo al monito, por decir, para ser un hombre? Solo a él, ¿por qué no a los demás? ¿Por qué no al lagarto? Después de Darlington, yo tengo otra refutación para finalizar. Hermanos, ya estabas con el tiempo. Estamos llegando a las conclusiones, pero vamos, echémosle. Tratemos de ser lo más concisos posibles, ¿ya? Adelante, Darlington, y luego Thais. Bueno, respondiendo a las dos preguntas. Bueno, vamos primero por la más fácil, que es la ahorita de Melanie. ¿Por qué específicamente al mono? Como les hablaba en la exposición, no venimos del mono. Venimos de especies diferentes, porque hace 75 millones de años existían dos especies diferentes. Una, el Australopithecus, y otro, el chimpancé, como lo conocemos ahora. Nosotros, en la evolución, dice que provenimos del Australopithecus, que más o menos demoró 75 millones de años. Y como les dije, el cambio en los animales ha sido aproximadamente de 6 a 15 millones de años. Y uno de estos cambios más famosos es por qué las ballenas tienen 5 dedos en las aletas. Son cuestiones de adaptación y como lo acaba de decir Melanie, se adaptaron y eso es evolución, adaptarse. ¿Se acuerdan que empecé diciendo eso? Debemos recordar que es evolución. Es adaptarse a modificaciones heredadas de un padre a un hijo o a una generación posterior, porque es así como puede subsistir su especie, adaptarse, mejorar. Eso es evolución. Hace 75 millones de años hubo una era del hielo, la primera de hecho, y fue así como el Australopithecus decide movilizarse por primera ocasión en 4 patas todavía,
para buscar refugio, para buscar calor y así buscar comida. Se movían de lugar a lugar por la falta de comida, mientras que los chimpancés, los monos de donde no provenimos, perdón, se quedaron en los árboles. Es así como empezó una evolución. Ya, y la otra pregunta, uy, no me acuerdo cuál era de Benito. Bueno, ya cuando se acuerda ahí lo contesta, ¿ya? Vamos con Thais, por favor. Gracias, Darling. Ok. La vida no se trata solamente de combinaciones entre químicos. Miren, según la evolución, la vida ha habido de la nada, ¿no? Ahora, la ciencia también demuestra una y otra vez que hay algo más en la vida que un organismo, que la química de las células, y no se puede reproducir o crearse vida. Siempre la vida viene de la vida y no de elementos sin vida. Y esto es un principio que tiene mismo la ciencia y se le llama vitalismo. Entonces, no se pudo haber creado de la nada. Muy bien. Darlington. Adelante. Sí, justamente. Yo creo que la respuesta es en la misma pregunta acá. Nos dicen que el mundo no puede existir de la nada, pero entonces Dios, ¿de dónde existió? Y volvemos a la pregunta que le hicimos hace un momento. Si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? Porque las cosas no pueden existir de la nada, lo acaban de presentar. Entonces, creo que otra vez volvemos a la pregunta inicial y pues Pero por eso eso ya es se una respondió controversia hace muy grande, rato. es una controversia muy gigante. No tiene que venir de algo, Dios, porque Él es un ser todopoderoso. Autoexistente, autosustentable. Entonces, ajá, o sea, Él es el ser todopoderoso. Él no puede ser creado. Él siempre existió. Pero entonces, en este caso, Él creó la tierra y la tierra no se puede crear de la nada. No Muy sé bien. si se entiende. Sí, mi querida, muy bien. Me encantó ya este último debate, hermanos. Ahora sí estamos sintiéndolo. Espérenme, pastor. Oye, Darlington, evolución me sale que es transformación. Es un... no me voy a picar. Ahí hay un cambio, ahí hay un uso de términos que tienen que ser bien cotejados. No es lo mismo adaptación que evolución, ¿eh? Eso es importante. Cuando se redefine términos es cuando nos confunden muchas personas. Así que es bueno lo que acaba de hacer. Pero bueno, quisiera agradecerles, darles un aplauso junto con todos los hermanos que se han conectado en esta noche de la iglesia. Lo han hecho muy bien. Creo que estamos hasta cierta manera claros en lo que estamos defendiendo. Solamente quisiera finalizar este espacio preguntando a la audiencia, no a los estudiantes, sino a la audiencia. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna acotación que ustedes quieran hacer en base a este tema? Ahora es el momento. Si no la hubiese, voy a proceder con las conclusiones. Pastor, buenas noches. Pastor Santiaguito, buenas noches. Adelante, mi hermano Jorge. Quisiera que algunos de los hermanos, en especial los que han defendido la posición evolucionista, tal vez me expliquen, basado en la palabra del Señor, por qué Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso nada más, pastor. Que hay una situación del escoger, ¿no? Dios eligió. ¿Cómo responden ustedes a eso? La selección. Y obviamente, nuestro hermano Jorge apela al sentido de la palabra de Dios como la base, ¿no? Para ¿Tiene alguna respuesta quizás? ¿Nos podrían repetir? Perdón, mi internet es un poquito malo y no escuché. Por favor, perdón. Claro, cómo no, mi hermano. Quisiera bajo a los hermanos que están defendiendo la posición del evolucionismo, me puedan explicar en el versículo de la Biblia que dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Nada más, hermano. No veo yo una contradicción ahí con todo lo que hemos dicho, ¿no? Que si Dios es el autor de todo, pues entonces puede escogernos antes de la fundación, ¿no? Porque dice en Génesis 1 que Dios en el principio creó la tierra y los cielos, ¿no? Esto no lo veo que contradice la evolución y el proceso que Dios utilizó para la creación, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, mi hermana Susi. Muy bien, hermanos queridos. Gracias, Jorgito, por la pregunta. No sé si hay alguien más de los hermanos que quiera hacerla.
Bueno, sí, Josh. en esta parte, bueno, un poco tomando lo que dijo mi hermano, es el hecho de, bueno, en esta parte del evolucionismo, ¿no es cierto? O sea, Dios le da un propósito a la vida, ¿no es cierto? De la gente. Dios le da un propósito a la vida de las personas, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de evolución, ¿no es cierto? Ahí sí hablamos de que, bueno, hubo la época glacial y se tuvieron que movilizar, y entonces, bueno, todo esto es un tema más al azar, ¿no es cierto? O sea, estuvieron en un lugar donde tuvieron que movilizarse y, bueno, efectivamente, al azar una especie de homínido, en este caso homínidos son, como dijo Darlington, no son monos, ¿no es cierto? Sí son homínidos la especie de la cual se dice la evolución de que venimos. En esta parte es un poco hablar del azar, o sea, y aquí ya no entra de qué propósito Dios tiene en esta parte, ¿no es cierto? O sea, qué motivo le dio al hombre aquí, es más un tema de que, bueno, el hombre por suerte se movió, ¿no es cierto? Por suerte, por las condiciones climáticas, por tantos factores en ese sentido. Entonces ya estamos hablando de situaciones que quitan a Dios de la ecuación, ¿no es cierto? O sea, son situaciones ajenas a Dios que hizo que el hombre evolucione, más no el propósito de crear una persona, ¿no es cierto? A imagen y semejanza de él, más no un ser inteligente que cogió y dijo, voy a ser una persona que también es inteligente. Más bien, entonces esta parte está contradiciendo que Dios haya hecho imagen y semejanza de Dios al hombre, porque entonces aquí Dios no hizo al hombre, sino el mundo hizo al hombre. Todas las condiciones climáticas, las condiciones que vivió, hicieron al hombre. Entonces Dios no hizo al hombre, sino lo hizo el mundo y las condiciones que vivía. Muy bien, bueno, hermanos, si seguimos con este diálogo van a comenzar a sentirse extraños los unos con los otros, así que está muy bien, Joshua, es una muy buena respuesta, es filosofía, está usando filosofía ahora para responder. Quiero entonces concluir, voy a dar una respuesta a algunas de las temáticas que quizás son un poco más difíciles de responder, ¿ya? Y si tienen alguna pregunta, por favor, de igual manera, pero quisiera concluir con esto. Obviamente, la clase y el profesor ha sentado las bases de la clase en un creacionismo de tierra joven, ¿no? Dentro de la teoría de tierra joven, no tierra vieja, primeramente porque le preguntaría a Darling y a su grupo, ¿cómo ustedes pueden observar lo que sucedió hace millones de años? Si la ciencia se explica como evolucionismo, ¿cómo ustedes pueden mirar eso? Es evidencia observable. No podemos hacerlo. No pueden regresar a los 3 millones de años o 16 millones de años para mirar ese cambio que se tuvo entre los monos. Esa es una teoría y hay que tomarlo por fe. Ya que tomamos por fe, la evolución cae dentro de la rama de la religión, porque tiene todo para ser religión. Ahora, el naturalismo es el nuevo dogma, la nueva doctrina, y los científicos hoy evolucionistas son los nuevos sacerdotes, que presentan así como un camino hacia la redención. Eso yo diría en el primer proceso. En lo segundo, no pudimos tampoco trabajar con el problema del mal, ¿sí? Ninguno de los dos trabajó con el problema del mal, pero si evolucionismo teísta trabaja con el tema del mal, ¿cómo responden ustedes al problema del mal? Porque la evolución va a mencionar a que Adán y Eva no son reales, no son personajes reales. A esto yo sí debería decirme, hermana Susi, sí lo dice Jesús. Usted mencionó que Jesús no habla acerca de los 6 días. No lo hace directamente, pero se conecta en Mateo capítulo 9, habla acerca de que Dios los hizo varón y hembra al principio de la tierra. Así que nos habla del tiempo que nosotros estamos refiriéndonos, ¿no? Pero Jesús hace referencia a este caso, no refiriéndose propiamente al hecho de lo que tendría que ver posteriormente, sino, más bien dicho, a los días, pero sí hace alusión a que el Señor los hizo varón y hembra, y les dotó de esto, ¿no? De Adán y Eva, como tal. Respondería eso en cuanto a la situación de a Dios no tomando los pasajes literales. Voy a la respuesta de Gerson. Gerson habló acerca del término hebreo. Este término hebreo de seguro es utilizado en otros textos, mi querido Gerson, pero jamás lo va a ver usted vinculado con números. Cuando usted ve, por ejemplo, el día apartado de números, está hablando metafóricamente o figurativamente, pero en el libro de Génesis el problema es que nos pone con días o con números delante. O sea, un día nos hace alusión incluso para señalar el día de descanso, la semana de 7 días. Eso Jesús también lo ratifica en el Nuevo Testamento, así que Jesús lo tomó literal, Jesús no lo tomó metafóricamente, Jesús habló de una historia real.
Si nosotros dejamos de avalar Génesis 1 y 2, hermanos, es lo que la mayoría de seminarios o instituciones han hecho, tomar estos dos textos, Génesis 1 y 2, como metafóricos, o sea, que simplemente, como dijo nuestra hermana Susita, son temáticos, no son cronológicos, pero cuando se hace un análisis exegético serio de estos textos en el inicio, vamos a mirar que lo que hace realmente es modular esa semana. En cuanto al tema, entonces, hay una respuesta más profunda en la página 83 del libro de John MacArthur, ¿sí? La batalla por el comienzo. Él va a hablar mucho más acerca de lo que hemos dicho con Gerson acerca de el día. Justamente hay un capítulo de como 30 páginas para darle respuesta a mi Jersito acerca de la luz en el primer día, de cómo se debe utilizar el término de la luz en ese contexto. Así que bueno, es otra respuesta. ¿Quién creó a Dios? Volvemos a lo que fue la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Él estuvo casi, hermanos, en los primeros siglos, ¿no? De la era cristiana. Y este hombre lo que hizo es tratar de unir la ciencia y la religión. Ahora, hermanos, no está peleada la ciencia y la religión cuando hablamos de la religión cristiana, ¿no? O sea, de la base de la palabra de Dios. No hay pelea en eso, porque la ciencia explica la revelación general de Dios. Dios no está dejando fuera la ciencia. La ciencia, de hecho, lo que hace es avalar lo que la Escritura dice. Pero yo no tomo el libro de ciencia para decir, de aquí yo voy a explicar la Biblia. No, eso es lo que hacen los científicos. Toman y acomodan la Biblia a sus teorías, a sus posturas evolucionistas. Lo que nosotros como cristianos hacemos es tomar la Biblia como el manual inspirado y mirar si lo que dice la ciencia ratifica lo que está acá. Pero tenemos totalmente un método científico, por ejemplo, evidencia observable. El Salmo dice, mira los cielos. Así como miras un cuadro que fue creado, los cielos fueron pintados por Dios, fueron diseñados por Dios. Hay un diseño inteligente. Jamás el azar en nuestro mundo forma algo, jamás. Aún así los evolucionistas le dan al azar esa fuerza de energía que necesita para crear, que para nosotros obviamente tiene que ver con Dios. Concluyo con estos últimos puntos. La ciencia o la evidencia en cuanto a los fósiles, decía Darlington, ¿por qué mantenemos ese mismo ADN que el mono o cosas similares? Y aunque no venimos de él, compartimos ADN. Bueno, también compartimos con el cuy, hermanos. El 92% de nuestro ADN es también el ADN que tiene el cuy, ¿sí? Eso está descubierto. Hoy en día ya se ha descubierto que no es tan parecido el ADN del simio al nuestro. Ya más o menos, al principio se hablaba del 98%. Hoy se lo tiene ya en un 60%, porque no tiene que ver solamente con hacer un pequeño estudio. El ADN es mucho más que eso. Pero ¿saben por qué tenemos y compartimos eso? Ese ADN. Porque comemos eso, hermanos. Comemos carne de animales. Si no tuviésemos ese ADN, no pudiésemos digerir los animales. Si usted come tierra, ¿usted puede digerir eso? No lo puede. Dios diseñó de esa manera porque nosotros nos alimentamos de esos animalitos, con la vaca y cosas similares. Bueno, y algunos no comen el cuy, pero si seguramente se lo come, se va a hacer su cuerpo también el cuy, ¿sí? Y no tenemos cara de cuy, aunque algunos nos hacen a semejanza a los monos, ¿no? Esto en cuanto al ADN, bueno, quizás eso es un poco lo que recogí, hermano, no sé si bueno, un poco también lo que decía nuestra hermana Susita en cuanto a la revelación general y a la revelación especial. No es lo mismo la revelación general y especial, ese es el problema del mal y es el problema del evolucionista teísta, que considera quizás los dos puntos como o dentro de un mismo valor, pero la revelación general jamás va a salvar a nadie. Por el universo jamás va a salvarse nadie, hermanos. O sea, los evolucionistas teístas piensan en este proceso que hay que llamarlo como es. Lo que sucede en el cambio, no hay un cambio de especies, ¿sí? Sino una especie que va adaptándose, a eso se lo llama microevolución, ¿de acuerdo? Eso es reconocido por el creacionismo, la microevolución, que son pequeños cambios que fue lo que descubrió Darwin, ¿no? Darwin no descubrió un burro que se transformaba en un elefante ni nada por el estilo. Él lo que miró es que los aves de ahí cambiaban su pico de acuerdo a las condiciones del ambiente, pero a eso se lo llama adaptación. O sea, cuando Dios creó a las especies, yo jamás he visto un perro que esté transformándose en un gato, ¿no? O sea, jamás en los fósiles usted mira a ese medio animal o incluso
ancestro común, este eslabón perdido entre el hombre que ha evolucionado. Jamás lo van a encontrar. Todos los datos que se han dado hasta ahora de descubrimientos y de los periodos que hablaba nuestro hermano Darlington han sido simplemente teorías, en algunos de ellos mentiras, falacias que han sido descubiertas también. Pero nos quedamos con esto, hermanos. O sea, la razón más importante que yo le daría a este punto tiene que ver con esto. Y es en base a nuestra fe. Todo sistema, porque estamos hablando de doctrinas, ¿se acuerdan? La clase se llama doctrinas. Todo sistema de doctrinas debe sostenerse. Si hay algo que no calza, eso quiere decir que no debe ser parte de. Entonces, quisiera llegar simplemente a... Esta es una de las clases que yo suelo dar en las conferencias, pero quisiera llegar a esto. ¿Por qué nosotros tomamos a Génesis 1 y 11 como fábula, mito, leyenda? Bueno, es lo que piensa la evolución humanista, atea, y tiene la aceptación popular en el mundo. No solamente en los colegios se enseña esto como algo real, verdadero, sino que las televisiones, las universidades, hay publicaciones, también la evolución teísta que mezcla la religión con la evolución, es parte del problema. Tenemos todos estos canales que se hacen llamar científicos y de seguro que hacen ciencia en muchos de los descubrimientos, pero cuando llegan al tema de la fe, realmente no pueden dar un veredicto claro porque no son Dios, porque no tienen la revelación especial de Dios en sus corazones y porque son caídos, como todos y cada uno de nosotros. Entonces, la teoría darwinista explica acabadamente la complejidad de los seres vivos, es lo que dicen ellos, pero esto es falso. Darwin no explica cómo vino el ser humano, por ejemplo. Jamás la evolución va a poder explicar la vida, jamás hasta ahora. Nunca van a poder explicar cómo se dio el chispazo. Lo que pueden es mezclar todos los caldos de cultivo que se pueden dar químicamente para la vida, pero nadie puede dar ese primer chispazo que solamente lo da Dios. Bueno, hay muchos científicos que lo reconocen como verdad, pero saben, cada año 850 científicos se organizan para rechazar al darwinismo. Esto es en base a los datos del 2015. Hasta el año de hoy, esta cifra se ha duplicado. Otro grupo de casi 1000 científicos firman un documento cada año negando su respaldo al darwinismo. Son científicos de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de Rusia, de Hungría, de Checoslovaquia, tienen doctorados en ciencias biológicas, física, química, matemáticas, medicina, ciencias. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que hay muchos científicos, hermanos, que no están de acuerdo con esto. Y cada vez son los científicos que están abandonando las líneas del evolucionismo porque no cuadra con lo que hoy mismo se está presentando. Llegamos al problema más grande y parte también de la evolución teísta, o más bien parte de la evolución atea, pero también se conjuga en la evolución teísta, que es lo que yo preguntaría a nuestros hermanos. ¿Cuál es la razón de la muerte para el evolucionismo teísta? Bueno, tiene que ver con el ciclo, el universo se está reciclando. El hombre es el mejor producto de la evolución, ¿sí? Llegamos a ser la mejor expresión de la evolución. Pasamos de ser ese micro célula o la unicélula para ser lo que hoy somos, ¿no? Pero la evolución teísta dice que la sobrevivencia del más fuerte produjo muerte por millones de años. O sea, no existió Adán y Eva en la postura evolucionista. Esta postura la tomó Nietzsche, la tomó Marx, y fueron las bases para la filosofía, la economía, la sociedad en los años que nosotros estamos viviendo, y fueron las teorías de Darwin las que se aplicaron. Entonces, la muerte no fue el resultado de pecado de Adán y Eva, según la evolución. Si no existe el pecado, entonces nosotros no somos culpables. Es por eso que la evolución lo que hace precisamente es despojar a Dios de su lugar, de su altar, de su reino, de su posición de rey, y despojarse de su condición de tener que dar cuentas a alguien, al dador de la ley moral. La muerte de Cristo, entonces, no sería necesaria si nosotros no somos culpables, y sin Cristo, ¿qué sentido tiene nuestro cristianismo, hermanos? Si parte de Cristo mismo. Entonces, se destruye el fundamento de la fe, que es Cristo Jesús. Si no somos culpables, entonces no necesitamos un Salvador y simplemente estamos reciclándonos en este mundo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice Richard Dawkins acerca de los evolucionistas teístas? Este es un activo escritor y defensor de la evolución, ¿no? Él dice, creo que los cristianos evangélicos creacionistas están en lo correcto al ver a la evolución como un enemigo, ¿de acuerdo? Hay sofisticados teólogos, dice Dawkins,
a los de la evolución teísta, que están felices aceptando la evolución, pero ellos están en un error. No lo digo yo, lo dice Dawkins. ¿Por qué? Él es un defensor claro del evolucionismo, ¿eh? Creo que los evangélicos están en lo correcto al decir que hay una profunda incompatibilidad entre la evolución y el cristianismo. A él lo llama useful idiots, ¿no? Él los dice así en su video, que los teístas evolucionistas son tontos útiles que destruyen su propia fe, porque no consideran este hecho de cómo no conectan todos los puntos teológicos que la palabra de Dios nos da con el propósito de Dios, que también habló Joshua en cuanto al propósito del ser humano. Bueno, pero hermanos, habíamos dicho que la evolución tiene la ciencia como su caballo de batalla y considera que todo lo que ella dice es lo real, que no existe nada sobrenatural, pero tiene que haber un espacio para lo sobrenatural, lo vivimos cada día, ¿sí? En contrariedad a lo que dijo Darlington, al origen de la vida, no sabe la ciencia cómo responder a eso, así que necesitamos considerar un ámbito sobrenatural, al menos hasta este tiempo. La formación del ADN, no sabemos cómo en el ADN hay tanta información nuestra, hermanos, tanta, pero tanta información. La formación del universo, ¿quién sabe cómo se formó? No, es por fe. Algunos dicen millones de años, pero la Biblia habla acerca de que hay un diseñador inteligente. Las leyes físicas, las constantes universales, el orden magnífico de la naturaleza nos muestran un diseño inteligente. Los nanomotores eléctricos, esto es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque así como el universo hay cosas grandiosas fuera de nosotros, también hay dentro de nosotros un microuniverso. Los nanomotores son dispositivos que funcionan en nuestros cuerpos como carteros o como robots del cuerpo y que se van conectando unos con otros de acuerdo a una información ya interna cargada en usted. Eso no puede hacer la evolución, una explosión. Y ahí, por supuesto, el diseño inteligente magnífico en seres humanos, animales y plantas. Un prominente ateo se convirtió al cristianismo. Él es Anthony Flew, es el pensador ateo más influyente del siglo XX. Él anunció en 2004 que aceptó la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque él dijo, el ADN me ha mostrado por la complejidad más increíble que los sistemas requeridos para producir vida, que una inteligencia tuvo que intervenir para que los elementos se juntaran. O sea, no puede darse al azar, ¿sí? En resumen, mi descubrimiento de lo divino ha sido la peregrinación de la razón más que de la fe. Es que él conoció más por la ciencia que por la fe. Es lo que decía también él mismo. Un poco de ciencia te aparta de Dios, pero mucha de ella te regresa nuevamente al Señor. Ese es el punto, que conocemos al Señor por medio de la ciencia. Concluyo con esto, adaptación versus evolución. No confundamos los términos, ¿eh? La adaptación es una microevolución, sucede en la naturaleza y en pequeños cambios. Por ejemplo, en el tigre, como ustedes miran, ¿sí? La coloración, la altura, el pelaje. Esto es aceptable como parte de la creación. Por supuesto, de los primeros animales, estos fueron adaptándose a los diferentes cambios y también generando no nuevas especies, sino micros cambios en sus pelajes o lo que tenga que ver. La macroevolución, que es la formación de especies nuevas, no ha sucedido, no la hemos visto, ¿sí? Y no sucederá. Ahora, especiación, esta adaptación es evolución, aun cuando provienen de una misma especie, se diferenciaron, ¿no? No se reproducen de forma natural. Es decir, cuando esto lo vemos, el que se reproduzcan en diferentes especies, lo vemos en laboratorios, no lo vemos naturalmente. Son raros los casos que suceden así, o sea, que usted ve un animal juntándose o copulando con otro tipo de animal. Pero aquí es como podemos ver, del perro salvaje africano, el dingo, el lobo salvaje, el zorro del Ártico, el canis familiares, el coyote, todos vienen de una misma especie, pero hay adaptaciones, hay cambios en ellos. Una vez más, la macroevolución no sucede en estas especies. Ahora, esto es como decir lo siguiente, no hay una nueva información, solamente se recombina, es decir, todas las especies tienen mecanismos en ADN para recombinarse rápidamente. Esto permitió al perro original diversificarse en lobo, coyote, todo lo que dijimos. Igual que en un piano, usted puede dar muchos tonos, las notas ya están ahí desde que se fabricó el piano. En los animales, desde que Dios instaló su ADN. Ahora, algo en cuanto al ADN, hermanos. El ADN no va mejorando. A través de los años vamos perdiendo información. El ser humano se está degenerando cada año tras año.
contrario a lo que dice la evolución, que la evolución nos hace considerar o pensar que nosotros vamos mejorando en nuestra especie, pero no es así. Según la ciencia, lo que sucede con nosotros es que en nuestro ADN va perdiendo, va mutando con los cambios, va disminuyendo su capacidad porque el pecado está activado en cada uno de nosotros. No nos olvidemos el problema del pecado, que no es considerado para la evolución y en algún caso no tiene una muy buena respuesta de parte de los evolucionistas teístas, ¿no? Muy bien. Bueno, lo que sucede en cuanto a la hibridización, que ese es otro de los términos que ustedes van a ver, aquí es una amalgama, es la reproducción de animales de una misma especie en laboratorio. Por ejemplo, la cebra caballo, mire, la cebra burro, el ligre, ¿no? El ligre con el león, el delfín con la ballena, la mula con el caballo. Ahora, todos estos usted los puede reproducir en un laboratorio, ¿no? ¿Sí? Así como vemos aquí, estos son reales, esto es lo que se ha hecho en laboratorios. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que ninguno de ellos se reproduce. Todos son estériles, no pueden reproducir el modelo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es natural, está fuera de lo natural. Lo natural es lo que vemos en el capítulo 1, donde dice 10 veces que Dios lo creó según su especie. No hay cambios en esto, y es lo que precisamente vemos en la evidencia observable según el método científico, entre otras cosas más, como yo diría, la arqueología bíblica nos ayuda muchísimo a reconocer la evidencia observable de lo que el texto bíblico dice. Las profecías son otra manera también de reconocer lo que la palabra de Dios nos muestra como evidencia observable a través de la teología histórica, ¿sí? Bueno, en fin. Espero que estas últimas respuestas que le haya dado hayan quizás recordado algo de lo que usted ya sabía, y si no, le hayan dado un poquito más de ánimo para investigar, ¿sí? Esto es muy necesario. Yo me alegro mucho, hermanos, de haberlos escuchado esta noche. Fue de gran bendición. Y los felicito porque se atrevieron quizás a ir un poco más allá, ¿no? A sentirse inestables al defender algo que realmente no lo creemos. Pero fortalece mucho en lo que creemos. Y yo estoy seguro que a más de uno en esta noche nos acaba de algo el Señor decir por medio de esto, ¿no? El fortalecimiento de nuestra fe, el compartir con otros, el ser luz en la universidad. Hay muchos jóvenes acá, y eso también implica que ustedes pueden ser canales para que otros conozcan esta verdad, que al final no tiene que ver con la lucha entre evolución o creacionismo, hermanos. Tiene que ver con vidas, tiene que ver con almas. No es tanto la lucha académica. Tiene que ver con que yo con esto, ¿qué hago? Si estoy seguro de esto, necesito compartir con otros el Evangelio de Cristo.